Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Mi Identidad. Esperamos que todos estén súper bien. La verdad, súper contenta de poder estar de vuelta aquí. Sobre todo porque igual estoy con alguien que bueno, hace rato que yo ya no veía. O con la que no... Bueno, no que no veía, sino que hace rato que no nos escuchábamos juntas en un podcast. Y es con mamá, así que... Hola mamá, ¿cómo estás? Hola Tiare, ¿cómo estás tú? Claro, yo te miré con unos tremendos ojos cuando me dijiste hace tiempo que nos veíamos y vivimos juntas. Vivimos juntas y dije, ¿de qué está hablando Tiare ya? Hace rato ya, y a lo que quería decir es que hace rato, por ejemplo en este mes, es el primer podcast, el primer tema que nosotros vamos a hacer juntas, porque se han ido añadiendo otros participantes de nuestro equipo, así que le damos gracias al Señor también por ellos, por la valentía, por la disposición que ellos tienen. Sin duda que Dios siempre está levantando otros, ¿no es cierto?, para poder ir en pos de aquellos que necesitan y entregar una palabra de aliento. Así que muy contenta, muy feliz. Ya este podcast que están escuchando en este día se llama... Las relaciones tóxicas. La verdad es que no hemos visto bien el título en sí, pero el tema que vamos a tratar es acerca de las relaciones tóxicas y cómo enfrentarlas, qué son, cómo identificarlas también y todo eso que ya vamos a estar hablando. Pero como siempre, para comenzar vamos a empezar leyendo un texto, un versículo, porque como saben ustedes, ya los que nos escuchan hace tiempo, nuestra base siempre es la Biblia. Amén. No lo que nosotros queramos hablar, no lo que nosotros pensemos, sino que realmente lo que Dios nos dejó aquí para que nosotros aprendiéramos. Así que vamos a leer, y el versículo se encuentra en 2 de Corintios 6:14 y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. Claro, porque no hay ninguna comunión en la luz con las tinieblas, ¿no es cierto? De hecho, no se puede juntar el día y la noche. ¿Te has dado cuenta de eso? Uh-huh. De que cuando ya está el sol, ya, ¿no es cierto?, se está ocultando, la luna está apareciendo recién por otro lado. Entonces, te das cuenta que no se puede juntar el día y la noche. Entonces, sin duda que esto nos habla y nos da un ejemplo de lo que es nuestra vida espiritual también, pues. No unirse en yugo desigual. Unirse está hablando de que es como hacer una alianza, estar, ¿no es cierto?, muy involucrado con lo que no corresponde, con lo que a Dios le desagrada. Uh-huh. Ya, aunque sin duda Él no hizo a nosotros, ¿no es cierto?, Él nos hizo a nosotros seres sociales. De hecho nos habló mucho también del amor a nuestros hermanos, del compañerismo, también nos habló de que somos un cuerpo, también nos habló de muchas cosas, y de eso habla de la unidad. Pero aquí nosotros el tema de hoy es qué son las relaciones tóxicas o cómo evitar estar en una relación tóxica. Y si pensamos en una relación tóxica, podrían decir, por ejemplo, siempre he escuchado que cuando hablan de no os unáis en yugo desigual, hablan sobre toda la juventud. Cuando la juventud busca, por ejemplo, un joven, una niña cristiana, busca un pololo, un novio, o se casan con una persona que no es de su misma religión, que no piensa de la misma forma que ella, que no ama a Dios como los hijos de Dios lo amamos, ¿ya? Entonces a eso se refiere con un yugo desigual. Dos personas que están juntas, pero que no piensan lo mismo ni sienten lo mismo. Claro, ¿ya? Claro, exactamente, porque al final lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que nosotros al unirnos a un yugo desigual, lo que sucede es que estamos uniéndonos con una persona que no tiene las mismas convicciones que tú. Es decir, que en el momento en el que tú llegues en un punto de tu vida en el que tú tengas que tomar decisiones, tengas que tomar las riendas tal vez de una familia, si es que están juntos como una pareja ya amorosa, ya junta, imagínate las decisiones sobre tus hijos, sobre cómo van a llevar su vida, sobre qué van a hacer con sus finanzas incluso, sobre qué le van a enseñar a sus hijos también. Van a tener conflicto en todo eso porque sus convicciones son diferentes a las tuyas. Sí, totalmente diferente. De hecho, cuando tú ahora hablas de eso, yo he visto situaciones en las que, por ejemplo,
uno tiene una religión y el otro tiene otra. Empieza el momento, ¿qué es lo que es primero? El hijo nace y ¿qué es lo que se hace? Se presenta. Nosotros presentamos, la religión evangélica presenta a los hijos a Dios, ¿ya? Y otros le hacen el bautismo y entonces lo quieren llevar a la otra religión y ahí está la discusión entre ellos. Claro, el tira y afloja. Claro, ¿en cuál? No, y ahí ¿quién puede más? ¿Quién puede más? Entonces eso hay que tener mucho cuidado con las relaciones que al final empiezan a volverse tóxicas. No es que tú te unes a una relación tóxica, porque nunca así a la primera, porque el pecado, el enemigo para hacernos caer es muy sutil. O sea, no va a presentarte una persona a ti que tú ya vas a darte cuenta inmediatamente que es tóxica, ¿ya? Que tiene malos hábitos, que tiene malas costumbres, que puede ser mentiroso, que puede ser, porque la mentira y el egoísmo, eso a la larga lleva a tener una relación muy tóxica, ¿ya? Porque ¿a quién le gusta la mentira, que te estén engañando, que te estén mintiendo? Claro. ¿A quién le gusta una persona egoísta? ¿Qué es lo que hace un egoísta? Piensa en sí mismo y no piensa en la otra persona. Claro. Eso es el egoísmo, solamente el yo, y sin importarme lo que le pasa a los demás, o si estamos hablando de parejas, no me importa complacer a mi pareja. Me da lo mismo lo que sienta o no sienta, mientras yo me sienta bien, mientras yo esté contento, mientras a mí me haga feliz, y eso a la larga lleva a ser una persona tóxica, porque es muy egocentrista. Claro, y como decía mi madre, al final estas cosas no son algo que se den de golpe, y generalmente no son así, porque si no nosotros obviamente nos daríamos cuenta, sino que realmente son cosas que van gradualmente aumentando en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que primero va a empezar quizás con algo muy chiquitito, así como decía mi mamá, bueno, en caso de presentar a un bebé eso ya es algo muy grande, pero empieza con cosas muy pequeñas como, no sé, ¿vamos juntos a este lugar o no vamos? ¿Tú quieres ir a este lugar o no? Y va a estar la persona que te va a decir, sí, vamos nomás, no pasa nada. Y vas a estar tú con tu convicción de decir, sabes que yo no sé que no me voy a sentir cómoda ahí, pero ya, voy a ceder esta vez. Claro. Y siempre empieza así, yo voy a ceder esta vez, sino ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Pero así empieza en aumento. ¿Por qué? Porque la otra persona también se da cuenta de que tú tal vez cedes a esas cosas. Sí, porque muchas veces se dejan llevar, por ejemplo, por la persona que tiene ese egocentrismo. Entonces, para no tener problemas, para no entrar en una discusión, ¿qué es lo que sucede? Que así se sujetan, se someten, y muchas veces los cristianos tenemos ese problema, porque la palabra también nos habla, por ejemplo, sobre todo en los matrimonios, de que la mujer se tiene que sujetar al hombre. Claro. Pero ¿qué pasa si el hombre es un hombre tóxico en el área espiritual? ¿En qué sentido? En que incluso ni siquiera le permite a la mujer tener una vida como ella quiere, amando a Dios, creyendo en Dios y sirviéndole a Dios. Sin duda que eso es una relación tóxica que incluso afecta en el área espiritual y nos aleja de Dios. Exacto. Porque todo lo que es contrario a la palabra del Señor que nosotros podamos hacer nos aleja de la presencia del Señor. El Espíritu de Dios ya no va a morar en nosotros. ¿Por qué? Porque, como bien dices tú, primero se permite ya una vez, después otra vez, y a la larga se hace una costumbre. Se hace una costumbre, un hábito, una forma de vida. Y el ser cristiano es una forma de vida. No es solamente un momento, es una forma de vida. Entonces eso tenemos que nosotros tener mucho cuidado de qué es lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas, porque hay un vínculo que nos hace daño y comienza a debilitar nuestro espíritu. Eso es lo que produce una relación tóxica, y no tan solo en la pareja, no tan solo en el matrimonio. Pueden ser con tus amigos, pueden ser con tus pares, puede ser incluso con un compañero de colegio, o con tu familia, que piensa diferente, tiene otros hábitos, otras costumbres, ¿ya? Y porque a ti no te gusta hacer lo mismo que ellos hacen, al final empiezan a formarse una relación tóxica. ¿Por qué? Porque empiezan a increparte, te empiezan, ¿no es cierto?, incluso a burlar de ti, ¿no es cierto? Y ahí empieza el enemigo a trabajar. ¿Para qué? Para debilitarnos espiritualmente. Yo me recuerdo cuando yo no servía a Cristo aún, cuando era joven,
hace mucho tiempo, hace muchos años, ya, yo me recuerdo que una de las cosas que yo nunca aprendí a hacer estando en el mundo fue fumar, ¿ya? Y yo trabajaba y mis compañeras todas después del almuerzo se fumaban un cigarrito. Y siempre me decían, pero hazlo, pero ¿cómo? ¿No? Y yo incluso me sentía mal porque era como muy diferente yo a ellas. ¿Y por qué yo no lo podía hacer? Y yo no siendo cristiana, no es porque mi religión lo impedía, era simplemente porque a mí no me gustaba. Claro. Pero para quedar bien y para no ser como estar como aislada del grupito que estaba ahí, porque hacían grupitos para fumar, entonces yo quería también ser parte de ese grupito y no sentirme como aislada sola, o como la tonta del grupo, por decirlo así. Entonces yo también traté de aprender a fumar, pero gracias a Dios nunca aprendí, nunca pude aprender a hacer eso. He aprendido muchas cosas en mi vida, pero nunca pude hacer eso. Entonces, sin duda que el mundo también te desafía a seguir las corrientes de este tiempo. Exacto. ¿Ya? Entonces, cuando tú ya no haces lo que ellos hacen, empiezan a burlarse, ya empiezan a molestarte, te dicen que estás pasado de moda, que eso ya no es así, que los tiempos cambiaron, que estamos en el siglo XXI, pero oye, date cuenta que estamos en el siglo XXI y qué sé yo. Entonces, realmente que al final van dañando tu corazón. Y te hacen sentir muy mal y a las finales van apagando tu espíritu. Y eso hay que tener cuidado. Cuando Claro. tú por al final escuchar otras voces, no escuchas la voz de Dios y se forma esta situación de una relación muy tóxica. Y la relación tóxica no es tan solamente en cómo te pueden llevar a ti a tener otro tipo de conducta, sino qué pasa, por ejemplo, dentro de un hogar cuando una persona es tóxica, es una persona amargada, es una persona que no tiene empatía, es una persona que hace mucha rabieta, que todo lo agranda, que no tiene paz. Eso es una persona tóxica. Claro, que al final termina también, ese tipo de personas termina contaminando todo el ambiente. Claro. O sea, a veces puede suceder que las cosas estén súper bien, pero llega esa situación y pareciera que como que todo lo bueno desapareció en medio de eso que pasó puntualmente. Entonces también una relación tóxica no necesariamente, como decía mi mamá, es que te lleven a hacer cosas, sino también yo creo que es inevitable que va a haber gente a tu alrededor, en tu entorno, que no va a pensar igual que tú, que va a tratar de increparte, que va a tratar de ir en contra de lo que tú crees. Eso siempre va a estar ahí, pero yo creo que con lo que tenemos que tener cuidado es cómo tomamos nosotros esas situaciones, cómo reaccionamos ante ellas. Si dejamos realmente que no... Bueno, yo creo que siempre va a haber un grado en que nos va a afectar, obviamente, pero cuando ya dejamos que esas situaciones guíen lo que nosotros pensamos quizás de nosotros mismos, lo que pensamos de lo que nosotros mismos creemos, es muy peligroso. Amén. Amén. Y lo que estábamos hablando anterior va muy ligado a lo que empezaba el texto hablando, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa parte es la que estábamos compartiendo recién, ¿ya? Porque esto provoca eso, el estar, pero cuando tú hablaba después el texto y dice, porque dice, y él mismo invita a amar a nuestros hermanos, sin embargo debemos estar atentos, ¿no es cierto? Tenemos que estar siempre nosotros atentos, porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, una persona que es tóxica es una persona injusta. Claro. Es una persona injusta. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y cuando tú estabas hablando de eso, de las personas que son tóxicas dentro de un grupo, dentro de una familia, una persona tóxica, yo me imagino que es como avasalladora. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, tú puedes estar, como tú bien dices, muy feliz en una relación, con risas, compartiendo, pasándolo bien y todo, y llega esa persona amargada o tirando tallas pesadas o a lo mejor molestando,
¿Y qué pasa? Es como justamente eso, estamos a pleno sol, tomando el sol, y aparece una nube que tapó el sol, y ya ese calorcito no está. Eso rico de la persona que está tiradita en la playa ya no está, o en los climas más tropicales que están en la playa, por ejemplo, tomando el sol y viene una lluvia. Es algo así que te echa a perder el momento. Claro. Te roba el momento. Eso es una persona tóxica y hay que tener mucho cuidado con eso. No, y te roba, ¿sabes lo que te roba? Te roba el gozo. Sí. Y por eso es tan peligroso a veces tener relaciones o situaciones o lugares o trabajo incluso tóxicos que te roban eso. ¿Por qué? Porque también te roban parte de tu identidad en Cristo, y por eso nosotros estamos hablando también de este tema, porque realmente es muy peligroso, sobre todo cuando no nos damos cuenta de que estamos en ese tipo de relaciones. Sí, sin duda que es peligroso. ¿Por qué? Porque también te puede afectar. ¿Por qué te puede afectar? Porque incluso pueden aparecer a lo mejor otros frutos que no son los frutos que nosotros tenemos que tener. Es que justamente por eso lo digo, porque empieza a robarte estas cosas como el gozo. El gozo es un fruto del Espíritu también. La felicidad, la paz. Pero exactamente, y cuando estas cosas salen, algo más entra. Sí. Y ahí empieza de a poco a contaminar también nuestra vida. Claro. Y por eso lo que decía mamá, ¿por qué? Porque cuando algo sale, no dejas espacio vacío, se llena con algo más. Claro, y siempre si es algo malo que está en el ambiente, ¿no es cierto? El gozo ya no va a estar. ¿Y qué es lo que te va a provocar? En vez de gozo, vas a tener rabia, vas a tener amargura, molestia, a lo mejor con ganas, no sé, de hacer algo más. Porque somos seres humanos. Claro. Y también cuando nos roban el gozo, ¿ya? Y el gozo, ¿qué produce el no tener gozo? Amargura. Exacto. Tristeza. ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas personas. Entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros las relaciones tóxicas o cuando una persona es tóxica? Ya, nosotros podemos verlo en Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu, ¿ya? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ya que no hagáis lo que quisierais. ¿Sabes lo que se me viene a la mente? Hablando de esto de cuando algo sale y algo entra. Muchas veces nosotros cuando vivimos situaciones en las que sentimos molestia, en las que sentimos rabia, en las que sentimos que las cosas no están bien, ¿qué es lo primero que el ser humano quiere hacer? Responder. ¿Sí? Ojalá hacer lo mismo que la otra persona está haciendo para que se dé cuenta de lo que está haciendo. Y justamente esto es lo que abre este versículo. Nosotros hace rato al principio hablábamos de que muchas veces nosotros los cristianos tenemos esto de ceder. No estoy hablando de que tú cedas, sino que no seas igual que la otra persona. Amén. Nosotros podemos poner un límite y aún así, o sea, mantenernos firmes dentro de nuestros límites y a la vez no ceder. Amén. Pero ser luz en esos lugares también. Amén. Claro, porque las relaciones tóxicas llegan a nuestra vida disfrazadas de buenas intenciones, como decíamos al principio. No van a venir al tiro inmediatamente mostrándose tal cual son, sino que disfrazadas de buenas intenciones. Nuestro espíritu evangelizador nos lleva a buscar personas para acercarlos a su presencia, a la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que en vez de nosotros acercar a esas personas a la presencia del Señor, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros somos arrastrados a sus costumbres, a su manera de vivir, y nos olvidamos y dejamos de lado los de Dios. ¿Por qué? Porque a veces la influencia es mayor sobre nosotros. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, y por eso, ¿cómo lo identificamos? No satisfaciendo los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son, hay una enemistad entre la carne y el espíritu. Entre la carne y el espíritu. La carne desea solamente lo suyo, lo propio, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Amén. Así es. Claro, o sea, como dice mi mamá, este versículo dice, habla de no satisfacer los deseos de nuestra carne. Y como yo decía, a veces nosotros vamos a tener reacciones porque somos seres humanos. Vamos a tener ganas de hacer algo. Y a veces, como decía ella también, vienen disfrazadas de buenas intenciones. Uno dice, ya voy a, como decíamos adelante, voy a ceder esta vez para que no haya un conflicto, para que no se haga más grande el problema. Yo he escuchado muchas veces que se habla de eso, para que esa persona no tenga problemas con nosotros. Pero al final el tema es que nosotros, justamente como dice este versículo, nuestro objetivo y nuestro propósito no es satisfacer a otra persona o a nuestra carne, sino a Dios. Amén. Entonces, va a haber veces en las que el Señor sí nos va a mandar a ciertos lugares con ciertas personas que quizás no creen lo mismo que tú crees, pero tú vas, entregas el mensaje y vuelves. Amén. Claro. Porque una de las cosas que mi mamá una vez me enseñó es que tú vas, entregas, haces lo que tienes que hacer y la tarea está hecha, porque lo demás lo hace Dios. Amén. Pero hay gente que a veces muy equívocamente se queda y insiste y insiste y insiste y insiste y insiste, y en ese tiempo de insistir empieza ¿a qué? A ceder cosas también. A ceder y a ser influenciada. Y a ser influenciada, justamente. Entonces eso tenemos que tener en claro. Cuando Dios nos manda a esos lugares en los que sí tenemos que ir, porque nuestra labor es evangelizar el mundo, tenemos que ir, entregar el mensaje y saber que el resto solamente lo puede hacer Dios. Tiare, pero mira, yo estaba pensando, estabas hablando tú, y de repente pensaba, ¿seremos nosotros de repente personas tóxicas también? ¿Podríamos llegar a ser nosotros personas tóxicas? Sabes que a veces incluso nosotros los hijos de Dios somos personas tóxicas. Es que, sabes que yo igual pensé lo mismo al principio, pero pensé que lo íbamos a tomar de otro punto de vista, pero sí, yo creo que las personas, sobre la religión en sí, es muy tóxica. Hacia los hijos de Dios y con los que están afuera también. ¿Por qué? Porque la extrema religión, ¿qué hace? A veces oprime. Y sabe una de las cosas, perdón mamá si no querías que hablara de esto, pero una de las cosas que me acordaba, una de las cosas que nosotras conversábamos a veces, de nuestra relación en nuestra familia. Yo creo que ya sabes lo que voy a hablar, ¿o no? ¿No? Bueno, pero con mamá a veces conversábamos, y hace tiempo conversábamos un poco del cambio que mi mamá tuvo también, desde hace un par de años hasta ahora. Y cómo eso también cambió nuestra relación de familia, entre todos al final. No sé si mamá quiere dar este testimonio o lo digo yo. ¿Lo digo yo? Bueno, estas son sus palabras por si acaso. Ella me contaba un poco, y lo hablábamos entre la familia también, acerca de cómo ella se daba cuenta de su propio cambio, porque hubo un tiempo en su vida, por ejemplo, voy a dar ejemplos muy explícitos, en el sentido de que, por ejemplo, en el que ella nosotros estábamos en la casa y decía, no, es que yo no quiero escuchar música secular aquí en la casa. Y a veces estaba mi hermana, yo tengo una hermana que hace mucho tiempo que no se congrega, y obviamente que ella como joven le gustaba escuchar música, le gustaba sus cosas, nunca haciendo algo malo, pero sí escuchando música. Y mamá, por ejemplo, le decía, ponte audífonos si tú quieres escuchar música, no quiero que andes escuchando esta cuestión, y así y así. Y esas cosas, aunque suenan tontas, como decíamos al principio, que empiezan de a poquito, que suenan tontas, sí afectan. ¿Por qué? Porque empezó esta cosa sutil de que mis hermanas, por ejemplo, ya no les gustaba celebrar fiestas festivas de aquí del país, por ejemplo, con nosotros mucho tiempo, porque sabía que habían cosas que ellas no iban a poder hacer. ¿Por qué? Porque sabían que mi mamá iba a estar ahí, ¿para qué? Para criticar. Cosas. Para ser la tóxica, la que echaba a perder la fiesta, claro, la que al final ellos lo estaban pasando bien y yo venía con mi cara y desagradable. Claro. Le ponía cara porque era algo que estaba mal, que para mí estaba mal, porque mi religión me decía que no lo tenía que hacer, que no había que escuchar música secular. Pero nosotros también he aprendido en este tiempo de que yo también tengo que darle el espacio a los demás. O sea, no contaminarme yo. A lo mejor no quizás hacer lo mismo yo,
pero no alejar a las personas que uno ama por nuestra religión, porque a la final, en vez de acercarlas a Cristo, los alejamos de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque después no quieren ser como nosotros. Entonces, para que ustedes sepan, yo ya soy una mujer adulta y mi hija es joven, 20 años a 57 años, entonces por eso es que es importante estos temas que se tratan de dos puntos de vista de diferentes generaciones, porque yo erraba en eso y no me daba cuenta de que al final uno estaba apartando y alejando a la familia y dedicándole mucho tiempo a lo que era la casa donde uno se congregaba y dejando de lado muchas veces la familia. Y no, es que no quiero que escuchen esa música porque contamina mi ambiente. Mira, cómo de repente nosotros podemos ser tan ingenuos, tan inseguros, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, está en nosotros, y si nosotros hacemos lo correcto, nada nos va a contaminar, si el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, por eso de repente muchas veces nosotros somos los tóxicos. ¿En qué sentido también? Somos muy estrictos, andamos regañando todo el día, todo nos parece mal. Hay una canción por ahí en el mundo, como ahora escucho un poco también, que te enojáis por todo. Entonces, nosotros a veces somos esas personas. Entonces, ojo, si nosotros somos personas no agradables, que hay personas que no quieren estar con nosotros porque no somos agradables. Si en nuestro hogar, a lo mejor yo como dueña de casa soy ahí como una generala, que estoy solamente mandando, poniendo disciplina, poniendo orden y nunca mostrando el amor, la empatía, el ponerse en el lugar de los demás que no han conocido al Señor, llego a ser una persona tóxica. Amén. Porque no me pongo en el lugar de la otra persona que aún no se le ha revelado al Señor. Es que una de las cosas que creo que nosotras hablamos en un podcast hace mucho tiempo es que el proceso de cada persona es diferente. Claro. Los tiempos de cada persona son diferentes. Entonces a veces nosotros como cristianos erramos en querer hacer cambiar a la gente de un día para otro, y sin pensar que quizás el tiempo de Dios en su vida todavía no llega. Y al hacer eso, al tratar de forzar cosas que todavía no deberían pasar en el tiempo de Dios, alejamos a la gente. Sí, la alejamos. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere estar con nosotros. ¿Por qué? Porque no comparten ellos nuestra forma de ser, muy estricto, muy religioso, y a todo le llamamos malo. Porque muchas veces, aparte de eso, esas personas todavía no han tenido su encuentro con Dios, no lo conocen, y nosotros estamos dando a conocer una imagen de Dios que quizás no es la forma en la que Dios quería llegar a su vida. No, pues sin duda que nunca, para nada, porque sabes que Dios cuando a nosotros nos llama con lazos de amor, con amor. O sea, la esencia de Dios y la esencia que tendríamos que tener nosotros es ser empáticos primeramente con la persona que está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque necesitan, como dice el Señor, más amor y más misericordia. Dios está lleno de amor y de misericordia para las personas. Mira lo que me acuerdo. No me recuerdo exactamente dónde está, pero no sé si yo creo que tu mamá te acuerdas de la historia del centurión. Sí. Cuando va a Jesús y le pide por que vaya a sanar a un siervo que está enfermo. Que vaya a sanar a un siervo que está enfermo. Y Jesús no le dice, ¿sabes qué? Yo voy a sanar a esa persona si tú cambias todas tus creencias ahora y aceptas quién soy yo. No, Jesús le dice, porque tú has creído, él ya está sano. Él ya está sano. Ahí hay un ejemplo perfecto de eso. Claro, y aparte de eso, él se juntaba con la gente pecadora. Exacto. Él se juntaba con la gente pecadora. Él iba a las casas de la gente pecadora. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender es a perdonar a esa gente. Pero ojo, no dejarnos influenciar. Tenemos que tener la convicción, nuestros cimientos firmes para no ser nosotros al final contaminados y seguir el ejemplo de los demás. Amén. Sino que con amor. O sea, como empezamos al principio de la gente tóxica, qué sé yo, cuando te quiere llevar a otro lugar o que hagas tú lo que ellos hacen, no significa eso que nosotros no vamos a compartir con las personas. Exacto. Nosotros, ¿cómo vamos a evangelizar?
tenemos que evangelizar estando en el mundo, estando con la gente que no conoce al Señor, justamente con la gente que tiene otros hábitos, otras costumbres que no van de acuerdo a los frutos del Espíritu, sino a los frutos de la carne. Ellos viven en los frutos de la carne, pero a eso vino Dios. Exacto. Entonces, ¿a quién nos manda el Señor? A eso. Pero yo creo que lo más importante de esto es que nosotros tenemos que tener cuidado a nosotros no ser tóxicos. Amén. Porque la palabra también dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Si nosotros somos los tóxicos, al final el mundo se va a alejar de nosotros. Exacto. El mundo, lo que estabas hablando tú como testimonio, el mundo se va a alejar de nosotros y no va a querer ni siquiera parecerse a nosotros. Es más, tú hacías... ¿te acordabas de eso en la familia? Yo también, ahora que tú hablabas de eso, también me recuerdo en mi juventud, yo no quería ser cristiana. No quería ser evangélica tampoco, porque no quería ser esa religiosa, que todo es malo, que no sé, si te sirves un poquito de vino al almuerzo y ves al gatito ahí, la cajita de gatito ahí encima de la mesa, es poco menos que Satanás. Entonces, de repente nos vamos a los extremos. Claro. Y ahí es el problema. Cuando nos vamos a los extremos, ya somos tóxicos. Contaminamos todo. No, imagínate que el primer milagro que Jesús realizó aquí en el mundo, cuando Él estuvo, fue en las bodas de Caná. O sea, ¿qué hacía Jesús en una boda? ¿Ya? Si nosotros muchas veces como cristianos decimos, no, ¿qué vamos a ir a un matrimonio? Si ya se van a poner a bailar, se van a poner a tomar, qué sé yo. Pero Jesús estaba en las bodas de Caná cuando hizo su primer milagro. ¿Te das cuenta que Él compartía? Y es más, se le acabó el vino. ¿Y qué hizo Jesús? Dio más vino todavía. Entonces te das cuenta que uno al final no tiene que hacer lo que hace el mundo, pero tampoco tiene que mirarlo como que, oh, Dios mío, Señor, ya están perdidos, están muertos, no tienen esperanza. No. Si tú estás en medio, en vez de ser tóxico, mejor lleva esperanza. Amén. Y recordemos también ese versículo que está en la Biblia de Santiago 4:12, que dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Amén, así es. Pero también hay que tener cuidado con el yugo desigual. Amén. Sobre todo los jóvenes que quieren formar familia, que están mirando a alguna niña por ahí, o un niño por ahí. Ojalá que siempre cuando miren, yo no le voy a decir uno que esté en la iglesia. Le voy a decir que por los frutos los conoceréis. Amén. Un joven o una niña que ame a Dios. Porque no todos los que están dentro de la iglesia son hijos de Dios. Exacto. No todos son hijos. Dice la palabra del Señor que crece el trigo junto con la cizaña. Entonces, cuidado. Cuando hablamos de yugo desigual, se refiere a esto, a que personas que no tienen la misma creencia, que no piensan igual, que no tienen convicción. Entonces, a eso se refiere. No se refiere a que no, todos los que están dentro de la iglesia no es que son santos. No. Mucho cuidado, joven, señorita, con estas cosas. No os dejéis engañar por el diablo, porque el diablo viene como un ángel de luz disfrazado como un cordero. Una vez a mí me dijeron algo así. Me dijeron es que hay muchos que están dentro de la congregación, pero son lobos disfrazados de oveja. Pero el punto es que nosotros no tenemos que ser tóxicos. Amén. Y que tenemos que saber identificar cuando en un lugar hay una persona que es tóxica. Nosotros también, la palabra nos dice que tenemos que alejarnos, porque las malas palabras corrompen. Amén. Corrompen, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Para qué? Mejor huir de las brasas antes de caer en ellas. Amén. Amén. Entonces, mucho cuidado con las relaciones tóxicas, chiquillos. No se dejen influenciar, que no se dejen al final llevar y no se dejen engañar. Amén. Mucho cuidado con todo esto, y cuidado nosotros también los adultos con las relaciones que tenemos, cuidado en nuestra familia, cuidado cómo nos relacionamos con nuestra familia. Tenemos que ser más pacientes, más prudentes, tener empatía y sobre todo tener amor, tener mucha paciencia con las personas que Cristo aún no se le ha revelado. Y si es tóxica,
y es una persona de afuera, mejor aléjate de ella. Y ora por ella nada más. Solamente tenemos que orar, porque las relaciones tóxicas nos van a dañar. Una relación que es tóxica, un yugo desigual, te va a dañar tu vida, y si después tú llegas a formalizar un matrimonio, va a dañar tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tu entorno, y tu descendencia, tus hijos, tu familia va a ser toda contaminada por ese espíritu de una persona tóxica. ¿Qué es una persona tóxica? Una persona gruñona, enojona, egoísta, mentirosa, y ahí están todos los frutos de la carne. Amén. Que es la naturaleza humana. Amén. Amén. Entonces nos estamos despidiendo. Amén. Sí, nos estamos despidiendo. Vamos a orar para terminar el tema. Amén. Vamos a orar, amado Dios y buen Padre Celestial. Te damos tantas gracias, Señor, porque cada día tú nos instruyes, Señor, tú nos enseñas, Señor, Padre amado, que nosotros tenemos que tener empatía, amor, Señor, por los seres humanos, Señor, por tu creación, amado Dios. Te pedimos, Dios mío, Señor, que podamos identificar, Señor, cuando hay una persona, Señor, que nos puede dañar, Señor, que nos puede robar, Señor, todo lo que tú nos entregas, Señor, esa paz, ese amor, esa comunión, Señor, esa armonía, Señor, en nuestros corazones y en nuestra vida, Señor, porque hay personas, Señor, que con palabras, Señor, Padre amado, pueden dañar, Señor, el corazón, la vida, incluso la comunión contigo, amado Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser tampoco nosotros, Dios mío, esas personas, Señor, que puedan, Dios mío, alejar a nuestros seres queridos, porque quizá no hacen lo que a nosotros nos gusta, quizá porque los caminos que llevan no son los que nosotros quisiéramos, Señor, pero Dios mío, olvidamos, Papito Santo, que son tus hijos, Señor, y que tú tienes el control de sus vidas, Señor, y que mejor es que estén con nosotros, aunque estén lejos, Señor, aunque estén haciendo otras cosas, Señor, pero nosotros como hijos tuyos tenemos que mostrarle el amor y abrazarlo, decirle sí, que lo que está malo es malo, pero sin dejar de amarlos y mostrarle ¿quién eres tú, Señor? Porque cuántas veces, Señor, nosotros hemos sido esas personas tóxicas, esas personas quizás que hemos hecho daño a otros, pero aún así, Señor, tú nos miras con amor, nos abrazas con amor y nos perdonas, Señor. Siempre estás con tus brazos abiertos, Señor, dispuesto a perdonarnos siempre. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar, Señor? Amado Dios, danos la fuerza, danos, Dios mío, la voluntad, Señor, danos el dominio propio, amado Dios, y también danos el discernimiento para darnos cuenta, Señor, cuando tenemos que alejarnos, Señor, de personas que pueden contaminarnos, Señor, con sus cosas, porque son como esas bombas, Señor, lacrimógenas, Señor, que se tiran, Señor, Padre amado, donde hay un grupo, y Dios mío, y al llegar, Dios mío, esa bomba, todos tienen que huir, Señor, porque no pueden estar en ese lugar. Ayúdalos, Señor, también, Padre, y ayúdanos a nosotros, Señor, a identificar, Señor, a estas personas, Señor, que, Dios mío, son usadas muchas veces por el enemigo para dañarnos, Señor, para destruirnos, para robarnos la paz, para robarnos el gozo, para robarnos la felicidad, Señor, y para mirar las cosas de una forma diferente, Señor, bajo su perspectiva, bajo sus puntos de vista, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser influenciados, Señor, por las corrientes de este tiempo, Papito Santo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por estar junto con nosotros en este podcast. Esperamos que haya sido mucha bendición este tema, que lo hayan comprendido, que lo guarden en su corazón también y que les ayude a identificar también si es que alguna de estas cosas están siendo parte de su vida en este tiempo. Los invitamos también a la programación que tenemos esta semana. Como saben, los martes con Podcast Mi Identidad, miércoles con IDR... martes también con IDR Hombres, perdón, que se olvidaba. Sí. Día miércoles con IDR Youth, día jueves con IDR Mujeres, día viernes con IDR Reflexiones y día sábado con IDR Casa de Paz. Así que nos estamos viendo la próxima semana y muchas bendiciones. Besitos, chao, chao. I'm dreaming